Buenas noches. Somos alumnos de la materia de Civil y Mercantil de la carrera de Contabilidad de la Universidad Estatal de Sonora. Esta materia es impartida por el licenciado Cosme Guerrero Guerrero. Les vamos a hablar sobre los 101 tips de la materia contractual. Mi nombre es Alejandra Abigail García Ríos y yo les voy a hablar sobre algunos tips que para mí son importantes. El tip 08. El comodatario puede usar, pero no se apropia de los beneficios que se obtengan de la cosa. Ejemplo, el comodato es un padre que tiene una vivienda en propiedad y se la cede a su hijo para que viva allí, pero no le transmite la propiedad, sino solo el uso y la posesión. Tip 013. Si deseas realizar un título a la orden, tienes que designar como titular a una persona determinada, pero permiten la designación de otros titulares en el propio documento. Ejemplo, la letra de cambio. Aquí aparece un titular originario llamado librador, si bien este puede transmitir a través del endoso a un nuevo tomador. El tip 051. Si vas a dar un abono a alguna persona, tienes que poner en el título de crédito que de alguna manera ya estás abonando una parte. Ejemplo, el abono a un pagaré. Y como evidencia, escribir por la parte de atrás la cantidad que estás abonando. Tip 054. Asegúrate que antes de que firmes un contrato, tu contraparte te firme un contrato de confidencialidad. Recuerda que el contrato no puede llegar a concretarse y no quieres que tu información sea mal utilizada. Ejemplo, una persona que recibe el secreto industrial o comercial con la obligación de guardar confidencialidad y no divulgarla a otras personas ajenas a la relación. Tip 077. Usted estará defraudando al fisco si no paga impuestos. Ejemplo, al adquirir facturas falsas con conocimiento de su naturaleza. Con ello, además de tener que enfrentar a la justicia, se le destituirá del cargo que estuvieran desempeñando y se le impondrá una inhabilitación en el servicio público de hasta 10 años. Bueno, este curso para mí fue de mucho provecho. Me he quedado con mucho aprendizaje. Desde el primer momento que iniciamos con este curso, supe que sería de bastante utilidad. Principalmente pude comprender las diferencias entre un contrato mercantil y uno civil, saber cuándo estoy llevando a cabo cada uno de ellos. Por ejemplo, si compro un aire acondicionado para el uso en mi casa, estoy realizando una compra-venta, pero si compro 80 aires acondicionados para revenderlos, estoy tratando con una compra de venta mercantil. Yo me considero competente avanzada porque como futura contadora aprendí bastante del profesor Cosme Guerrero. Por ejemplo, aprendí sobre que hay 3 tipos de endosos que son de propiedad, procuración y garantía. Y algo que me quedó grabado es que al momento de endosar tenemos que hacerlo en procuración, porque si lo llegáramos a hacer en propiedad estaríamos transmitiendo la propiedad del título y todos los derechos que el documento representa. El profesor Cosme Guerrero siempre respondió nuestras dudas y nos dio mucho conocimiento para saber cómo evitar la cárcel y las multas. Ahora me siento con más seguridad de poder realizar contratos, poder ser más útil para la empresa donde laboro, ya que es una empresa en crecimiento y sé que podré colaborar en futuros contratos con sus clientes. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Itzel Ramos Sarmiento y yo les voy a hablar de algunos tips que me parecieron muy interesantes. Tip 20. También el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Por ejemplo, el aval se queda responsable en caso de que la persona no pague, será responsable del abono. 26.
El crédito que está confirmado debe constar por escrito y no podrá ser revocado por el que pidió el crédito. Por ejemplo, cuando pides un crédito es necesario que quede constatado en un contrato. Tip 21. El acreditante podrá oponer al tercer beneficiario las excepciones que nazcan del escrito de confirmación. Por ejemplo, el amparado percibe privilegios provenientes de un testamento. Dicho documento deberá estar de acuerdo a las normas de cada país. Puede ser, por ejemplo, que los hijos sean por ley herederos forzosos de la mitad de la fortuna de sus padres. El beneficiario, también llamado tomador o tenedor, es quien tiene. (69) Los títulos de créditos están clasificados de forma legal como títulos normativos y títulos del portador. Por ejemplo, los primeros indican su expedición a favor de una persona determinada en el propio documento, mientras que los títulos del portador pueden ser cualquier persona que los tenga en su poder. (74) Tiene cuestión solamente es tan bueno si tiene dinero en su bolsillo para esforzarlo. Por ejemplo, si tiene un contrato excelente, pero a la hora de que no me pagan, no quiero gastarme el dinero para llevarme a la persona a la corte, no sirve de nada. Bueno, a mí me gustó mucho la clase de la manera en la que la imparte el profesor, ya que nos quedaron todos los puntos muy claros, la manera y la dinámica que utiliza con él es muy buena, que ya que todos comentamos y pudimos aclarar nuestras dudas. Aprendimos a hacer contratos, varios consejos para no cometer errores y estar siempre cumpliendo la ley, algunas formas de ganar dinero, conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a los contratos, ya que con ello contribuye la base de toda gama de actuaciones jurídicas que se presentan en la práctica y en el que hacer jurídico del abogado. Aprender a leer e informarnos de los videos de internet más actualizados, también que siempre hay que progresar y poner de nuestra parte. Yo me considero sobresaliente avanzado, ya que me quedaron todas las dudas muy claras sobre cómo hacer un contrato, cómo endosar, algunas maneras de ganar dinero y pues cómo esforzarnos también. Buenas noches, yo soy Jesús Carariano Jorques y les voy a hablar sobre algunos tips interesantes o curiosos que me parecieron. Y empezaremos por el tip 21. A la hora de obtener un pagaré lo tienes que resguardar muy bien, porque si lo llegas a extraviar, ya no se hace válida tu cobranza o tu pago. Por ejemplo, cuando tú pierdes un pagaré, tienes que pedir una cancelación o reposición y tienes que presentar una demanda ante el juez civil. Tip 20. Cuando quieres hacer un cobro parcial de un cheque y el banco no quiere, puedes traer un notario y presentar una denuncia. Ejemplo, una persona te hace un cheque de 50,000 y vas al banco y pides un cobro parcial, porque tú no sabes si la cuenta tiene el saldo suficiente y puedes correr el riesgo de que no te den el cheque completo. Tip 19. Cuando vayas a cobrar un cheque, debes de cobrarlo parcialmente porque no sabes si la cuenta tiene el saldo necesario y en ocasiones falta dinero. Tip 18. Debes de saber que los títulos de crédito más importantes son los cheques y pagarés.
Tip 17, para tú poder ceder los derechos de la compañía, tienes que hablar con los socios para que eso se pueda. Ejemplo, cuando tú quieres ceder los derechos de una parte de la compañía, tienes que organizar una reunión y que todos estén de acuerdo y poder ceder los derechos. Pues la clase del maestro a mí me pareció muy interesante, ya que lo hace muy práctico y a la hora de nosotros tener dudas en el salón, nos las resuelve muy bien, o si no, nos da parte de su tiempo en el día y nos da chance de hacer una llamada con él y resolver nuestras dudas. Algo que me pareció muy interesante que dijo en la clase es que en el fiscal penal nos dice que se forman 5 normativas, o sea, un carácter penal a la defraudación fiscal. La extinción de dominio se dice que es la pérdida de derechos que tiene una persona en relación con los bienes. ¿A qué se refiere la presente ley declarada por la sentencia de la autoridad judicial? Nos enseñó a elaborar pagarés, nos enseñó a elaborar contratos, diferenciar entre un contrato mercantil y civil, nos enseñó a cómo funcionan las letras de cambio, cómo funcionan los cheques, cómo saber cuándo te están defraudando o, o te quieren hacer algún cambio de título de un contrato y ya tú puedes presentar una demanda sobre eso y se hace cargo sobre la persona que hizo el cambio. Yo me considero competente avanzado porque aprendí a elaborar los contratos civiles, mercantiles, hacer cheques, pagarés, letras de cambio, y el profe nos enseñó muy bien cómo estar por encima de las leyes, o sea, respetarlas para no poder, o sea, no caer en la cárcel, y nos enseñó a hacer dinero no fácil, pero sí legal, no para no tener actos ilícitos. Y buenas noches, esto es todo por nuestra parte.